Hemos caminado casi por todo el credo de Nicea. Hemos visto que como lo hemos mencionado, el credo de Nicea no tiene una autoridad bíblica como la Biblia, pero es una herramienta que nos recuerda lo que creemos. Lo hemos dividido en creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos en Dios Espíritu Santo. Al llegar a la última sección del credo, el credo dice lo siguiente, y de verdad les pido que sean maduros para algunas palabras que voy a usar esta mañana, las voy a explicar, pero por favor no se me espanten o no me vean feo. El credo de Nicea concluye diciendo, creo en una sola iglesia, santa, católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida de la era venidera. Amén. Precisamente por un tema de tiempo, y quiero detenerme a explicar un poquito estas palabras que a veces puedan generar confusión o miedo, eh, voy a dividir esta última sección del credo en dos sermones. Hoy quiero que respondamos una sola pregunta: ¿qué es la iglesia o quiénes son la iglesia? La siguiente semana vamos a ver el propósito de la iglesia y la esperanza de la iglesia. Entonces, hoy quiero responder a esa pregunta: ¿qué o quiénes son la iglesia? El credo dice, creemos en una sola iglesia. ¿Pueden leerlo juntos esta frase? Creemos, dice, ¿dónde me metí? Dicen algo. Miren, hermanos, el lenguaje que los escritores del credo usaron es un lenguaje que para ellos en su tiempo, estamos hablando del año 325 aproximadamente, o 385, que fue el niceno constantinopolitano. eh, este lenguaje era muy común. Eh, yo sé que para el lector actual, es decir, para nosotros, leer esto puede generar confusión, más aún para los mexicanos, porque nosotros como mexicanos tenemos este hábito de relacionar todo elemento religioso con lo católico, entendiendo católico como los católicos romanos, como la Iglesia Católica. Entonces, básicamente, cuando vemos en algún momento la palabra católica, pues viene este elemento de, en automático nuestro pensamiento hace la referencia a una iglesia de las que ya conocemos que tienen que ver con Roma. Y así hay un montón de palabras. Por ejemplo, catecismo, ¿no? Todos tal vez o algunos nos imaginemos niños recibiendo una enseñanza en la iglesia católica, ¿no? Y la palabra catecismo, por ejemplo, es una palabra que se usa en cualquier ámbito pedagógico, porque la palabra catecismo no es otra cosa que es una forma pedagógica de enseñar. No es ni siquiera una palabra religiosa. Es una palabra que significa una forma de enseñar a través de preguntas y respuestas. Como cuando tú le enseñas a un niño, ¿cómo se llama esto? Tal, y esto tal, y esto tal. Preguntas y respuestas, pedagógicamente hablando, se llama que estás catequizando, estás haciendo un catecismo. No es una palabra como tal religiosa, pero en asociación de conceptos, nosotros lo asociamos con la religión, específicamente con la católica romana. Ahora, ahorita vamos a ver la palabra, pero quiero entonces definir lo que es la iglesia bajo cuatro elementos que se nos menciona acá. En primero se nos dice que la iglesia es, antes, una. Luego se nos menciona que es santa. Luego se nos dice que es católica. Ahorita vamos a entrar a eso. Y por último se nos menciona que es apostólica. Okay. Empecemos entonces con la palabra una, en una sola iglesia. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, verso 5. Romanos 12, 5. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Así nosotros, que somos ¿cuántos? Muchos. Somos, ¿qué dice? Un cuerpo, ¿en quién? En Cristo. Mira la forma del pensamiento de Pablo. Somos muchos, pero luego dice somos uno, ¿verdad? E individualmente, miembros los unos
de los otros. Quiero que veas la combinación de ideas que Pablo está presentando acá. Somos muchos, pero somos uno, un cuerpo. Colosenses 2:19. Pero no haciéndose, ¿a qué? A la cabeza. ¿Te das cuenta que la palabra cabeza tiene la C mayúscula? Porque se está refiriendo a alguien, no a algo. La cabeza, que en este caso es Cristo. Ahora, ¿te das cuenta que esta palabra está en singular? No dice las cabezas, dice la cabeza, del cual ¿qué? Todo el cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Hay una cabeza, y si hay una cabeza, ¿cuántos cuerpos hay? Uno. Juan 15:5. Yo soy la vid. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Él es la vid. Nuevamente, es importante la terminología, es importante los verbos, es importante los tiempos. Cuando habla de yo soy la vid, está hablando en singular. ¿Cuántas vids? Una. Luego dice, ustedes los sarmientos. La Reina Valera me parece que habla de los pámpanos. Es el mismo, es un fruto. Ustedes. Ahora pasa del singular, la vid, al plural, ustedes. El que permanece en mí, nuevamente singular, y yo en él, singular, ese da mucho fruto porque separados, plural, ¿verdad? Separados de mí, singular, nada pueden hacer. Quiero que vean el lenguaje entre singular y plural. Pero luego Pablo, mira cómo lo dice en Efesios 4:4. Hay un solo cuerpo, singular o plural. Singular, ya parece clase de español, ¿verdad? Pero tenemos que verlo así para que veamos esos detalles que a veces lo leemos y no nos damos cuenta. Dice, hay un solo cuerpo. ¿Y cuántos espíritus? Uno. Así como también ustedes, singular o plural, fueron llamados ¿en cuántas esperanzas? Entonces hay un solo cuerpo, pero este cuerpo dice que hay muchos. Entonces, quiero que veamos dos cosas en estos textos que creo ya te diste cuenta. Número uno, aun cuando en la iglesia hay varias personas para la Biblia, para el texto bíblico, hay una sola iglesia. ¿Verdad? ¿Te diste cuenta de eso? Jesucristo solo tiene una iglesia. ¿Por cuántas iglesias viene Jesús? Y si tú quieres ahorita entrar al debate, pero es que el Israel no es el Israel de Dios, o si es el Israel de Dios, o es el Israel étnico, eso es otro tema. Aquí es claro que Jesucristo es la cabeza de ¿cuántos cuerpos? Uno. ¿Por cuántos pueblos viene Jesucristo? Por uno. Lo primero entonces que tenemos que entender cuando tratemos de definir la iglesia, y esto implica que seamos maduros, es que la iglesia del Señor es una. Lo segundo que es importante entender es que Pablo habla de la iglesia con ciertos simbolismos, como por ejemplo, la llama cuerpo, Jesús la llama sarmientos, la llama en algún momento un edificio, Pablo la va a llamar templo del Espíritu Santo, pero se dan cuenta que jamás la Biblia hace referencia en el Nuevo Testamento cuando habla de la iglesia, nunca la Biblia habla de un lugar físico. Es más, en el Antiguo Testamento, a partir de Salomón, un elemento importante que entra en la narrativa bíblica es el templo. Porque él fue el que construyó el primer templo, ¿te acuerdas? David lo quería construir, pero no le dejaron, ¿te acuerdas? Ok. ¿Quién construye el primer templo? Salomón. ¿Qué pasa con ese templo? Destruido.
¿Se construye un segundo templo? ¿Sí o no? Hermanos, no me asusten. ¿Han leído Ageo? ¿Zacarías? ¿Malaquías? Es más, en términos de construcción, ¿qué se construye en el libro de Nehemías? Los muros, porque ya estaba construido el templo. Es el segundo templo. ¿Qué templo le muestran los discípulos a Jesús diciendo, mira, Señor? ¿Te acuerdas? ¿Y qué les dice Jesús? ¿Qué templo es? ¿Es el segundo, tercero o cuarto? Es el segundo. Por eso a veces en alguna teología del Nuevo Testamento se va a hablar del judaísmo del segundo templo, porque es el tiempo donde Jesús aparece, por así decirlo, en esta historia que se está narrando en las Escrituras. Ahora, ¿qué pasa con ese templo? Es destruido. Se dice que en el año 70 es arrasado. ¿Ya se construyó el tercer templo? Ay, sí, no, lo acabo de ver con Armando Alducin, dice. ¿Qué quieren los judíos ahorita? Igual que nosotros, construir un templo. Están comprando su terreno también. Pero para el Nuevo Testamento no hay referencias de templos físicos. El Nuevo Testamento, el lenguaje cambia no en un sentido que el lugar físico sea la iglesia. El lenguaje del Nuevo Testamento que acabamos de leer habla de ustedes. Por lo tanto, cuando tratemos de entender o definir la iglesia, no empecemos definiéndola como el lugar físico donde nos reunimos. La iglesia no es el lugar físico, la iglesia son personas. Yo sé que nuestro lenguaje es muy común porque decimos, vamos a la iglesia, pero bíblicamente no es la forma correcta, porque la iglesia somos nosotros. Tú eres la iglesia, somos la iglesia de Cristo y constantemente Pablo va a decir, si estás en Cristo. Porque si nos reuniéramos mañana abajo de un árbol, ¿seguimos siendo iglesia? Porque la iglesia somos nosotros. Y seguimos siendo iglesia cuando el culto termina. Por eso, esta mezcla de singular y plural, una vid, muchos sarmientos, una cabeza, un cuerpo, muchos miembros. Lo primero entonces que el credo nos deja muy en claro es el hecho que la iglesia es una. Vuelvo a repetir, Jesús no viene por iglesias, porque no habla de cuerpos, habla de un solo cuerpo. Aquí no es asunto de si vamos a congregarnos en alguna congregación. Aquí la pregunta que tenemos que hacer es, ¿somos parte de la iglesia de Cristo? Esa es la pregunta.
Y esa es una respuesta que tú tendrías que tener, no para el otro, sino para ti. Si Cristo viniera hoy, ¿tú eres parte de la iglesia? ¿Tú eres parte del cuerpo de Cristo? Yo puedo ser miembro de una congregación, puedo ser líder de una congregación, puedo ser pastor de una congregación y aún así puede ser que yo no sea miembro de la iglesia de Cristo. ¿Verdad? Porque los que son parte de la iglesia de Cristo, el texto dice que les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, no pastores, no líderes, no miembros de una congregación, sino hijos. Entonces, lo primero que tenemos que entender, la iglesia es una y son personas. ¿Vamos bien? Ok. Número 2, dice el credo, que es santa. En estas características descritas aquí, yo sé y estoy consciente, perdón, que tal vez, como hemos dicho, la palabra que pudiera generarnos un poco de confusión es la palabra católico, ¿verdad? Que ya llegaremos ahorita en su momento. Pero de verdad, y se los digo así en confianza, más que preocuparnos por la palabra católico y su uso, deberíamos estar más preocupados por la palabra santa. Porque si la iglesia es una y es un grupo de personas, la pregunta entonces que viene a continuación es, ¿qué tipo de personas son la iglesia? Y aquí hay lugar, hermanas, miren, aquí hay. Me ayudan ahí, por favor. Pasen. Aprovecho a tomar mi café. Si en su descripción de la iglesia se dice que la iglesia es santa, ¿se entendería que quienes forman la iglesia son santos? Porque si la cabeza es santa, el cuerpo debería ser santo. Y entonces el cuerpo es la iglesia del Señor. Y ya dijimos que este lugar físico no es la iglesia. Porque han escuchado a personas que de repente los invitas y decir, no, es que si yo entro se va a caer el lugar, dice. ¿No? Porque la idea que se tiene es que este lugar es la iglesia y entonces este lugar es santo y este lugar aquí es, ya no, ¿verdad? Más o menos. De ahí para allá donde está la cocina ya no. Allá ya. Pero aquí, yo conozco hermanos que con toda buena intención dicen que aquí puedes tomar agua, aquí ya no. Porque aquí es el lugar santísimo. ¿De dónde traen esta idea del lugar santísimo, santo y atrios? Del tabernáculo que luego fue la idea para él. Templo. Y entonces traemos esa idea a nuestro cristianismo, que luego tenemos estas ideas judías dentro del cristianismo y las copiamos y pegamos. Entonces nos hemos comprado la idea que el que está aquí, el que ministra, el que predica, ese sí tiene que ser al 100. Pero yo como ni sirvo, yo puedo andar. Siempre y cuando yo no sirva aquí. Esos que sirven, mira cómo andan. Y así tocan, y así predican. Porque tenemos la idea
que se están subiendo a un lugar, ¿verdad? Pero curiosamente copiamos del judaísmo ideas que nos convienen, porque si copiáramos realmente la idea del judaísmo como realmente es, dice que para empezar podían entrar los sacerdotes hasta el lugar santo, pero aquí ¿quién entraba? ¿Cada cuánto? ¿Una vez? Entonces, ¿cuántos cultos tendríamos? Nos conviene, ¿verdad? Está bueno eso. Pero ¿y luego si el sumo sacerdote andaba mal? Ah, bueno, pero aquí ¿qué teníamos que poner? Y en eso nos ponemos de acuerdo, velo, manto, cortina. ¿Qué tenía que tener el sacerdote amarrado? Pero aparte, un lazo. Porque si aquí caía, pero miren, tenemos la idea. Como yo no sirvo en la alabanza, no predico, no dirijo, ahí me la llevo. Mi cristianismo hay más o menos. Ay, de repente esto, de repente el otro. Ah, pero es que para servir aquí, ahí sí. Los que están, los levitas, dicen unos. Levitan a todos. Aquí, si el que se suba aquí, les vamos a exigir santidad a todo lo que da. Yo por eso, no, no me pueden exigir. Pero yo sí puedo exigir. Porque tenemos la idea de santidad que solo es para algunos. Pero si algo nos recuerda el credo de Nicea es que no dice, creemos en una sola iglesia donde los servidores deben ser santos. ¿Eso dice? No, dice que la iglesia es santa. Ahora, santo, santa, santificado, entre varias de sus definiciones, hay una que se usa comúnmente o la idea general en la Biblia es precisamente apartado. Por eso en el Antiguo Testamento, si tú recuerdas, habían utensilios como vasos, platos, cucharas, personas, que se dice que esto eran apartadas para el Señor y que no eran de uso común. De hecho, uno de los pecados de aquel rey que vio la mano en la pared, ¿te acuerdas? Fue agarrar los vasos y los platos que habían sido apartados, dedicados para Dios, para uso común, ¿no? Este elemento de apartar algo para Dios era el elemento precisamente que tenía la connotación de santidad. Dios apartaba personas para su servicio, cosas, pero en Abraham y en la nación que nace de Abraham, Dios aparta esa nación. Y ya hay un elemento de santidad dada por Dios a su pueblo. Más allá que dentro del pueblo habían algunos que servían en el tabernáculo y otros no. ¿Qué quiero decir con esto? Que el llamado a santidad no es meramente solo a los que sirven en un ministerio. El llamado a santidad es a todos los que son parte del pueblo de Dios. Pensé que iban a decir amén, pero Efesios 1:4, nos encanta Efesios 1:4. Es más, es el texto que muchos hemos abrazado en nuestra teología reformada. Es el que sacamos al arminiano, ¿no? A ver, Efesios 1:4. Pero mira el elemento tan claro que a veces pasamos por alto en Efesios 1:4. ¿Dios qué hizo Dios? Ok, ya aquí hay un elemento de que Él escoge, ¿verdad? Entonces, Él te escogió.
Ya Él te apartó. Ahora, por si quedara la duda, en el elemento de propósito, mira lo que dice el texto. ¿Para qué? ¿Te das cuenta? No dice, Dios te escogió, pero no te preocupes, solo los que sirven en la alabanza o en la predicación van a ser santos. No. Si Dios te escogió, es para que tú también seas santo. Porque la cabeza de la iglesia es santa. Mira, Primera de Corintios 1:2. Me encanta este versículo porque aquí nos describe precisamente de mejor manera el elemento de la santidad también. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido ¿qué? ¿Qué dice? A los que han sido tiempo del verbo pasado. Han sido, es decir, ya. Significa que cuando tú viniste a Cristo, cuando Cristo te salvó, Él te hizo santo. Eso se conoce como santidad posicional. Delante de Dios, por cuanto tú estás vestido de Cristo Jesús, eres santo. Ahora, mira lo que Pablo dice. Llamados a ser santos. ¿Qué está diciendo Pablo? O somos santos o somos llamados a ser santos. O somos o no somos. Pablo está diciendo, si estás en Cristo, ya eres santo. Y cuando Pablo dice llamados a ser santos, es otra forma de decir, si ya eres santo, vive en santidad. Aquí no es como levántate a las 3 de la mañana todos los días para que tu rostro brille. Tanta santidad. No, aquí es todos los días, no solo a las 3 de la mañana. Y aquí va a implicar, y ahorita lo vamos a ver, decisiones diarias. La santidad, por favor, no solo lo veamos como un elemento espiritual. Aquí en este texto el elemento espiritual es la posición de santos, porque hemos sido, dice, santificados. En Cristo ya somos santos, aunque nos cueste creerlo. Pero aquí está el llamado y aquí es donde la santidad pasa de un elemento espiritual a un elemento práctico, llamados a ser santos. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque el problema que tenemos al no entender la santidad es irnos a dos extremos que muchas veces nos encantan los extremos. Por un lado, tenemos el legalismo, que suponemos que la santidad se traduce por cosas que yo no hago, pero el otro sí. Como a mí no me gusta el cine y soy predicador, ¿qué creen que voy a predicar? Que ir al cine es pecado. Me encanta porque de repente hay personas que me mandan links y dicen, ¿ya viste esta conferencia? Dice, las películas de Disney, ahora la que acaba de salir. Ah, pero no sabían si había segundo templo. Dice, invoca al vudú. ¿Ya saben dónde, no? Ahora no. Y dice, Lilo y Stitch sumando no sé qué porque se llama no sé cuánto número y sumas y multiplicas y divides y haces una raíz cuadrada, te da el número de la bestia. Y yo la verdad es que tengo un tema con esas cosas porque digo,
¿por qué están esperando que Disney saque cosas de Dios? O sea, ¿por qué esperas que Disney, qué esperas que saque? Ah, no, mira, ya viste la de Lilo y Stitch, ya es cristiana. Ahora Stitch es un misionero que llegó a otro lado. O sea, obviamente, todo lo que se consume, o la mayor parte, obviamente de Dios no es. Si hasta esta serie, ¿cómo se llama? Hasta el de Chosen, le han dado ahí sus ondas, que tiene sus ondas raras. Entonces, ¿cómo yo voy a demostrar mi santidad cuando frente a mí hay todo un abanico de tantas cosas que obviamente no son de Dios? ¿Irme a vivir a una montaña? En algún momento la iglesia pensó que alejándose del mundo iba a poder vivir para la gloria de Dios. Es así como surgen los monasterios. Los monasterios surgieron con la idea de decir: este mundo está caído, vámonos a vivir a un castillo, porque no escogieron cualquier cosa, y ahí vamos a vivir para Dios. Como esos que de repente tienen la idea de: vamos a hacer un fraccionamiento donde puro cristiano, y en medio del fraccionamiento un templo con luces para arriba y que se llame la luz del mundo. Suponiendo que podemos nosotros aquí vivir como se nos ha prometido, que solo viviremos en el cielo. Ok, estamos en un mundo caído. Entonces la santidad práctica, el llamado a ser santos, va a implicar decisiones que cada uno de nosotros tiene que ir tomando con respecto muchas veces a situaciones muy específicas, porque lo que Dios te está pidiendo a ti que dejes, tal vez a mí no me lo está pidiendo. Lo que me está pidiendo a mí, que decisiones que yo tome, tal vez relaciones que yo tengo ya que cortar de tajo, cosas que tengo que cancelar que mis ojos ven o consumen, redes sociales que se han vuelto un ídolo y un montón de cosas que yo tengo que dejar. ¿Por qué? Porque no están edificando a mi vida. Pero el legalismo es aquel que quiera venir al púlpito y decir: el Instagram es de Satanás. De Dios no es, o el dueño es cristiano. Pero es una herramienta que puede funcionar para, ok, pero tal vez para ti no es una lucha. Y tal vez para mí se ha vuelto un ídolo que me ha robado tiempo para con Dios, y que me paso más horas ahí que en la escritura, que compartiendo, o lo uso para cualquier otra cosa, menos para lo que pueda edificarme. Entonces, en una decisión de santidad para agradar a Dios, posiblemente mi decisión tenga que ser quitar esa página. Y te das cuenta que es un ídolo cuando no puedes. Es que, ¿qué van a decir mis seguidores? Es un ídolo. Y tan así no lo puedes dejar un mes porque se vuelve un ídolo. Pero nuevamente, cuidado con el legalismo. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo donde vivimos injusticias todos los días. Estamos en un mundo donde ves cada cosa. Pero si Dios no te quisiera aquí mostrando su santidad, ya te hubiera llevado. Y esto lo he dicho anteriormente. Este es el claro ejemplo cuando precisamente en nuestras casas, tal vez en la tuya no, pero de repente se te juntan los trastes sucios. Tal montón ahí. Y nadie le quiere hacer entre. Y dices: ay, quiero un vaso con agua. Agarras el vaso, lo lavas, tomas tu agua y lo vuelves a poner. No, o sea, imagínate, agarras un vaso, lo lavas. ¿Dónde lo pones? ¿Ahí mismo? No, ¿dónde lo pones? Dios no hace eso. Dios te saca de un mundo caído, te limpia, te hace santo, ¿y sabes dónde te va a poner?
en el mundo caído, para que el mundo vea quién es Él. Llamados a ser santos no significa llamados a ser perfectos. Llamados a ser santos significa que cuando tú y yo fallamos sabemos a quién vamos para pedir perdón, arrepentirnos y volver a intentarlo. Y el mundo está viendo eso. El mundo te está observando. El mundo nos ve. Pero por el otro lado, cuidado con el antinomianismo. El antinomianismo no es otra cosa que decir, puedo vivir como quiera, al final de cuentas ya soy salvo. Y de ahí no pasa nada. Puedo ver lo que sea, puedo consumir lo que sea, puedo hacer lo que sea. Al final de cuentas, mientras yo vaya el domingo, estoy bien. Cuidado con los extremos. Es más, tan así debemos de cuidar los extremos que la Biblia nunca nos va a posicionar en los extremos, siempre en un equilibrio. Por ejemplo, Éxodo 21. Entonces, ¿conoces Éxodo 20? Dios habló todas estas palabras diciendo. Mira lo que dice el verso 2. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué hizo qué? No pongas el 3, pero a partir del 3 en adelante, ¿qué hay en Éxodo 20? Los mandamientos. ¿Te das cuenta que Dios le dice al pueblo de Israel, yo te saqué de Egipto? Y luego vienen los mandamientos. No le dijo, cúmpleme los mandamientos y si veo si los cumples, te saco de Egipto. ¿Sabes qué hubiera pasado? Siguieran en Egipto. Dios no te dijo y no me dijo, pórtate bien y te voy a salvar. Voy a ver a cuántos cultos vas. Y ya veo si te salvo o no. No, Dios dijo, te he salvado, te he hecho santo. Ahora, vive en santidad. No para salvación, sino porque ya te salvé. Este es el llamado para la iglesia. Esta característica deberíamos tener más al pendiente y no la palabra católico. Oh, es que el pastor usó la palabra católico en el culto del domingo. Mejor preocupémonos por la palabra santidad. La iglesia, entonces, ya dijimos que son personas que han sido apartadas por Dios a través de Cristo y su obra y del Espíritu Santo sellándonos para que vivamos el día a día sabiendo que somos santos, viviendo en santidad. Sí, fallaremos, sí, no seremos perfectos, pero precisamente en este llamado a santidad sabemos a quién acudir cuando fallamos. La iglesia sabe a dónde ir para luchar y dejar los hábitos pecaminosos que muchos los traemos arraigados por tiempos, por años en nosotros. En el lenguaje de Efesios 5:26 dice, purificándonos por el lavamiento del agua con la palabra. De ahí la importancia que decíamos la semana pasada de que cuando se habla de la llenura del Espíritu, es una llenura de la palabra que nuevamente tú tienes tus redes sociales abiertas y tú sabrás qué hacer con ellas porque estás lleno de la palabra. Y sabrás qué decidir en ese momento porque estás lleno de la palabra. Ahora sí, tercera característica de la iglesia, la palabra católico. Miren, hermanos, la palabra católico en su definición más básica es universal. Un autor dice, hay muchas congregaciones locales del cuerpo de Cristo, pero un solo cuerpo en todo el mundo. Nuevamente, ¿cuántas iglesias tiene el Señor? Uno. Cuando hablamos entonces de la catolicidad de la iglesia o la universalidad de la iglesia, no estamos diciendo otra cosa que estamos hablando de la unidad de la iglesia. Miren, hay quienes con tal de alejarse de Roma
ya no usan la palabra católico, hay quienes usan la palabra ortodoxo. La palabra ortodoxo no es otra cosa que significa fe y doctrina sana. Una iglesia que dice ser ortodoxa, o cuando se habla de una teología ortodoxa, no se está diciendo otra cosa que es una teología o una iglesia donde se practica una fe y una doctrina sana. Eso se refiere a la palabra ortodoxa. La palabra católica tiene que ver con la unidad de la iglesia, la universalidad de la iglesia, en el sentido de que nuevamente la iglesia está en todo el mundo, pero en últimas instancias es una. Ahora, ¿por qué a los evangélicos nos da miedo estos términos? ¿Por qué los evangélicos o protestantes, como quisiéramos llamarnos, o cristianos? Bueno, como decía en el principio, porque la palabra católico en automático la relacionamos con Roma, pero déjame decirte algo esta mañana, Roma no es la iglesia. Es más, si quisiéramos ser más drásticos en la terminología, Roma ni siquiera es iglesia y Roma ni siquiera es católica. Por todas las aberraciones que el Vaticano hace, ni siquiera debería llamarse o deberíamos llamarla iglesia y ni siquiera deberíamos llamarles católicos. Son personas que necesitan el evangelio. Ellos no son la iglesia. Ahora bien, ¿qué hicieron entonces los reformadores? Déjame aquí hacer una aclaración para especificar esto con respecto a Roma, por si alguien diga, ay, no. Cuando los reformadores traen la reforma en 1517 en adelante, no es que Lutero con Zwinglio, Calvino fue más adelante, pero vamos a suponer Calvino, Melanchthon, se sentaron para decir, oigan, ¿y si hacemos una nueva denominación? ¿Qué les parece? No, eso no hicieron los reformadores. Eso lo hacemos hoy muchos. Pero eso no fue lo que hicieron los reformadores. Tampoco los reformadores se sentaron para decir, oye, lo que ya está predicando Roma como que ya no muy, lo que están cantando esos cantos en latín ya no nos gusta. ¿Y si hacemos una nueva iglesia? Tú predicas, yo levanto las ofrendas y ya. No, eso no hicieron los reformadores. Eso lo hacemos hoy. No, ellos no dividieron la iglesia. Mis hermanos, la iglesia nunca se ha dividido. ¿Sabes quién quiere dividir la iglesia? Satanás. Pero Jesús dijo que Satanás no prevalecerá contra la iglesia. Los reformadores no dividieron la iglesia. Lo que hicieron los reformadores fue decirle a las autoridades que se habían pervertido y perdido en el camino, vuelvan a las escrituras. Esto es como estar en un lugar donde en algún momento se predicó la palabra y de repente desde el púlpito el mensaje comienza a cambiar, de repente en el púlpito el mensaje comienza a decir cualquier barbaridad no bíblica. Tú, como la iglesia de Cristo, vienes al pastor y le dices, pastor, eso que está usted predicando no está en la Biblia. Eso que usted está enseñando no tiene ningún soporte bíblico. Por favor, pastor, por favor, predicador, vuelve a la palabra. Pero entonces el predicador dice, no, es que así es, porque yo tengo la autoridad interpretativa y tú no la tienes. Porque mis tradiciones son más fuertes que la palabra misma, entonces yo no voy a cambiar. Tú como iglesia de Cristo, ¿qué harías? ¿Te vas? No porque la iglesia haya perdido su rumbo, porque los líderes perdieron su rumbo. Pero la iglesia no va a perder su rumbo, ¿sabes por qué? Porque Cristo la lleva edificando
y la edificará hasta que Él venga. Tú como iglesia de Cristo tienes que buscar dónde eres alimentado por la palabra de Dios, no por historias y cuentos que al final no te edifican. Pero si te gustan esas cosas, si al final tu alma desea esas cosas, y perdón que lo diga, si tu alma termina deseando esas basuras, quizás tendrías que cuestionarte si eres la iglesia. Porque la oveja buscará buen alimento. El chivo hasta papel come. La verdadera oveja buscará dónde va a ser alimentada con pastos verdes. Pero el chivito pues le gusta brincar ahí. El que no brinque no va para el cielo. Los reformadores no dividieron la iglesia. No creas ese invento, ese cuento falso que los romanos te cuentan. No. Los reformadores dijeron, volvamos a la palabra. Y la iglesia siguió. Quien se alejó de la iglesia fue Roma, no los reformadores. No le tengan miedo a los católicos romanos cuando te digan que ellos son la iglesia. Ya dijimos, ¿quién es la iglesia? Es aquellas personas compradas a precio de sangre por Cristo Jesús y selladas por el Espíritu Santo, que son en Cristo santas y llamadas a vivir en santidad. Tan así es la catolicidad o la universalidad de la iglesia, que cuando hablamos de la iglesia tenemos que entender que la iglesia tiene aparte otras dos características, que en un sentido es visible y en otro sentido es invisible. La iglesia de Cristo es visible en el sentido que está presente en casi todo el mundo, no en todo el mundo todavía, de ahí la importancia de las misiones. Y cuando hablamos de la invisibilidad de la iglesia, es en un sentido, mis hermanos, que el único que realmente sabe quién es la iglesia, ¿sabes quién es? Dios. Para nosotros es muy fácil decir, no creo que sea cristiano, ¿verdad? Pero este elemento de invisibilidad es en un sentido, no que estemos invisibles, sino en un sentido de que en últimas instancias, cuando Cristo venga, se llevará solamente a su iglesia. Y tan así está la advertencia, que tú la conoces, dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero si yo iba al culto. Señor, Señor, pero si yo era pastor. Señor, Señor, pero yo era líder, yo me bauticé, yo predicaba, yo daba dinero, yo me hice miembro de una congregación reformada. En aquel día nos llevaremos cada sorpresa. Pero la Biblia dice que cada uno sí sabe, porque el Espíritu Santo te confirma si eres hijo de Dios. Cuidado si estás dudando. Pero si eres hijo de Dios, eres llamado a vivir en santidad. Entre nosotros nos podemos engañar. Nosotros podemos poner 20 reglas para ser miembro de una iglesia. ¿Y qué crees? El lobo enviado por Satanás va a tener paciencia y va a pasar las 20 pruebas. Porque cuando se habla de falsos maestros, se hablan de personas que ya estaban dentro de la iglesia hasta predicando y enseñando. El falso maestro, el falso creyente, si tú le dices, miren, hay registros, sobre todo en la primera época, que para tú ser miembro de una iglesia pasabas como una prueba de 5 a 10 años. Si no, no podías ser miembro de una iglesia. Y aún así, hubieron falsos maestros que pasaron todas las pruebas. Porque Satanás tiene paciencia, porque quiere muchas veces destruir a la iglesia desde dentro, desde el púlpito. Cuando hablamos de la catolicidad o la universalidad, permíteme hacer 3 anotaciones también aquí importantes. Vamos, creo que con tiempo. Número 1,
En esta unidad de la iglesia tenemos que entender que dentro de la unidad hay cierta diversidad. De ahí la importancia de como cristianos y aún como congregación reformada 242, es importante tener lo que se conoce un triaje teológico. ¿Qué es un triaje teológico? La palabra triajes es más usada en la guerra, en los hospitales de guerra, donde los médicos tenían este triaje médico en clasificar a los heridos más graves, menos graves y que pueden esperar tantito. Cuando hablamos de triaje teológico, se habla de doctrinas primarias, secundarias y terciarias. Las primarias, doctrinas primarias, deben ser aquellas doctrinas que no son negociables. Las creemos o no las creemos. Si las creemos, somos de la iglesia del Señor. Si no las creemos, no somos de la iglesia del Señor. Como por ejemplo la Trinidad, la divinidad de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo, la segunda venida de Cristo y otras más que podríamos enumerar. Luego tenemos doctrinas secundarias, como podrían ser, algunos han puesto como el bautismo de infantes. Luego doctrinas terciarias, como podrían ser cuestiones más de operatividad en el culto. En el tiempo de la reforma, los reformadores simple y sencillamente dijeron: no podemos seguir caminando con aquellos que están vendiendo la salvación. Ellos no son nuestros hermanos. Cuando tú como creyente tienes claro tus doctrinas no negociables y doctrinas secundarias y terciarias, en este elemento de unidad de la iglesia vamos a poder caminar con hermanos que en la práctica, en sus cultos, tal vez difieran al nuestro, pero estamos unidos por el Evangelio. Y eso es madurez. Número 2, cuando hablamos de la unidad o la universalidad de la iglesia, lo que debería motivarnos no es a entrar en debates o a pelearnos por la palabra católico. Debería movernos a la madurez espiritual, porque habrán ejemplos de doctrinas en las cuales no estamos de acuerdo. Como por ejemplo, he mencionado algunas, el bautismo de infantes. Muchas veces, sin estudiar la tradición del bautismo de infantes, para muchos es fácil criticarla y es fácil decir que no estamos de acuerdo, sin ni siquiera estudiar sus argumentos. Lo curioso es que muchos criticamos el bautismo de infantes, pero yo no traigo a mis hijos a la iglesia. Otros, se nos hace muy fácil criticar esta oración del pecador. Escuchamos que alguien le está diciendo al otro: repite conmigo, y nosotros a la distancia, ni bíblico es eso. Pero no evangelizamos a nadie. Pero no compartimos el evangelio con nadie. Para otros es muy fácil criticar el evangelio de la prosperidad, diciendo cómo esta gente siendo engañada, cómo le quitan su dinero, mientras nosotros en una mala administración financiera hemos dejado de ser generosos en dar para el reino de Dios. Pero eso sí, dice, a mí no me van a engañar con el evangelio de la prosperidad. No, resulta que nadie te engaña con el evangelio de la prosperidad, pero nos fuimos al otro extremo de ya no dar para la obra de Dios. Ya no somos generosos. Tenemos la exégesis porque ya no diezmamos, pero eso nos llevó al otro extremo de ya no dar. Hemos cerrado nuestro corazón y resulta que nos convertimos, sí, en expertos en la teología de la prosperidad, que nadie nos engaña, pero en ese mismo tenor nos convertimos en amadores del dinero, porque ahora amamos tanto el dinero y gracias a Dios ya no hay que diezmar. Seamos maduros. Tengamos claras definiciones de doctrinas primarias, secundarias y terciarias. Y los que decimos ser reformados, los que decimos ser bautistas reformados, calvinistas, 5 puntos de las 5 solas de la reforma y del credo de Nicea apostólico,
deberíamos ser los más apasionados por Dios. No mostrando esa pasión en cultos desordenados, no mostrando esa pasión por Dios haciendo cada tontería o cantando cada tontería que a veces se canta en tantos lugares o diciendo cada tontería. No, los reformadores deberíamos, o los que decimos ser reformados, deberíamos ser más apasionados sirviendo a Dios en su obra, evangelizando, orando, ayunando, ofrendando, porque nosotros vamos con la bandera de la sana doctrina. Lo irónico es que vamos con una bandera de sana doctrina con malas prácticas. Y si fuera realmente sana doctrina, debería llamarme a sanas prácticas. ¿No lo vimos algunos cuando terminamos Lucas? Ortodoxia, ortopatía y ortopraxis. Sana doctrina, sanos afectos, sanos prácticas. Pero a veces los reformadores terminamos siendo los más apagados. Y la crítica, o una de las críticas que más nos hacen, es que en nosotros no está el Espíritu Santo. Nuevamente, no te estoy invitando al desorden en el culto, no te estoy invitando a que cantemos cada babosada que muchas veces se canta en tantos lados. Cuando hablo de apasionarnos por Dios, hablo de sanas prácticas guiadas por la palabra de Dios. Vale la pena hacernos un autoexamen. ¿Cómo está nuestra relación personal con Cristo? Lo decíamos el miércoles. Muchos perdimos la pasión en el camino. Muchos estando allá donde nos predicaban cada cosa, nos enterábamos más de la vida del pastor los domingos que de la palabra. Idolatrábamos al pastor. Nos decían que había que dar esto y dábamos aquello y tantas cosas. ¿Qué nos pasó? Cuando se supone que hoy conocemos más la verdad. ¿En qué parte del camino se nos fue la pasión por Dios? Si se supone que ahora que conocemos mayormente la palabra de Dios, la pasión debería haber crecido. Lo decíamos un poquito el miércoles allá. Va a cumpleaños el pastor, vamos a vender tamal para juntar paga, ¿ve? Aquí necesitamos para los gastos, vamos a hacer tamal, nadie quiere. ¿Qué nos pasó, hermanos? Perdimos la pasión en el camino y lo más triste es que muchos perdimos la pasión en nombre de la sana doctrina. Puede ser que solo quedó a nivel de nuestro intelecto, pero no ha bajado al corazón la sana doctrina. Nuevamente, por favor, no me malinterpretes. No te estoy invitando, cuando hablo de pasión por Dios, no te estoy invitando a que vamos a danzar. No, no te estoy invitando a un desorden en el culto. Te estoy invitando a un compromiso real con Dios. Y por último, apostólica. Nuevamente, esta es una de las palabras más mal usadas hoy en día. Cualquiera se hace llamar apóstol. Yo como no soy cualquiera. Dice, no, yo conozco gente, no, yo no me puse apóstol, me dicen apóstol. Y se dejan llamar apóstol. Digo, ¿no han leído Hechos 1? De los requisitos para los apóstoles dice Hechos 1, 21 y 22 que los hombres que querían ser apóstoles tenían que haber caminado con el Señor Jesús cuando caminó, estado precisamente desde el bautismo de Juan hasta el momento que ascendió. Los requisitos para ser apóstol ya nadie los puede cumplir. Pero la iglesia tiene un carácter apostólico y esto es en dos sentidos. Hechos 2:42, la iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles. Cuando se habla de una iglesia apostólica, se habla de una iglesia que continúa la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Y no, la doctrina de los apóstoles no es otra cosa que la doctrina bíblica. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 y 2. Pablo dice, el evangelio que recibí, este fue el que les prediqué. Cuando se habla de la iglesia que tiene un carácter apostólico, es
El evangelio que recibimos es el mismo que predicamos porque es el mismo que se predica desde los apóstoles. Y el segundo elemento apostólico de la iglesia, uno, es el mensaje del evangelio que recibimos y que predicamos. El segundo elemento del carácter apostólico de la iglesia es enviados. Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos. Cuando nosotros no estamos yendo y evangelizando y haciendo discípulos, hemos perdido el carácter apostólico que Dios le dio a su iglesia. Todos somos llamados a ir y predicar el evangelio. A eso se refiere apostólico. Como dice un escritor, llamar a la iglesia apostólica no es otra cosa que el credo está diciendo: la iglesia es santa, universal y bíblica. Tenemos un mensaje que es el mismo que predicaron los apóstoles, el evangelio. Y tenemos un llamado que es el mismo que tuvieron los apóstoles, ir y predicar. Permíteme concluir esto. Ya vimos, la iglesia es una, es universal, es santa, es apostólica o bíblica. Somos uno, somos una familia por Cristo, en Cristo. Somos santos siendo santificados para Cristo. Somos un cuerpo diseminado en todo el mundo. Y tenemos un mensaje que dar, que es el evangelio. La pregunta que tenemos entonces que hacernos es: ¿estamos viviendo como iglesia? ¿Estamos siendo iglesia? Porque ahí están las características de la iglesia. Y si tú eres iglesia, aquí están las características que tendrían que definirnos. ¿Te parece si oramos? Y examina cómo estás caminando tú con Dios. Y prepara tu corazón. Hoy tenemos Santa Cena. Es un buen momento también para hacer compromisos con Dios, para volvernos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recordarnos que somos tu iglesia. Gracias por recordarnos que eres tú el que está edificando. Gracias porque nunca has dejado a tu iglesia. Tú sigues formándola, tú sigues edificándola, tú sigues construyéndola. Padre, perdónanos cuando pensamos que con el solo venir muchas veces hemos cumplido sin hacer un compromiso real contigo. Padre, ayúdanos a que tu Espíritu nos confirme hoy si alguien ha tenido dudas, si realmente somos de ti. Señor, nuestra salvación está en juego. Si tú vinieras hoy, queremos tener la seguridad de que nos vamos contigo, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia. Ayúdanos a caminar juntos como familia. Ayúdanos a vivir en santidad. Padre, creo yo que todos aquí tenemos decisiones que debemos de tomar en cuestiones muy específicas. Ayúdanos a tomar esas decisiones. Algunos quizás es, como hemos dicho, cerrar una red social, romper una relación que no nos está edificando. No lo sé, Señor. Creo que tú, Señor, puedes guiarnos a decisiones concretas, correctas, que testifiquen de tu santidad al mundo, Señor. También, Padre, ayúdanos a testificar de esta unidad. Muchas veces, Señor, y perdónanos porque nos andamos peleando con otras congregaciones, con otros hermanos, por cosas que al final del día no tienen ningún sentido, no llevan a ningún lado, Señor. Perdónanos por eso, porque muchas veces, en lugar de estar evangelizando, en lugar de estar sirviendo, nos pasamos en discusiones vanas. Ayúdanos a que el mundo vea esta unidad en medio de la diversidad entre las denominaciones. Y te pedimos también, Señor, a profundizar en la doctrina de los apóstoles para ir y predicar
el evangelio que los apóstoles predicaron. Vamos, iglesia, toma un momento y habla tú con Dios.